Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día. Bueno, vamos a ir ya con Mente Sana. Hoy Jesús Molina nos trae un tema... Son las noches oscuras del alma, Jesús Molina. Suena mal, pero verás cómo estará bien, ¿eh? Yo siempre utilizo la psicología positiva. Sí. Pero es verdad que suena mal. Esto es una cosa que decían los místicos. Viene de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz tiene un libro que era La noche oscura del alma, porque son los momentos estos de bajona que tenemos, que salimos reconfortados, ¿eh? Y de eso vamos a hablar hoy. Así que, aunque suena negativo, nos va a reconfortar. Al final, nos va a reconfortar. Venga, a ver si es verdad, venga. Para que sea optimista, ¿no? Buscamos siempre lo positivo. Necesitamos cosas positivas, aunque a veces Molina. hay que tocar fondo. Hombre, para claro, que siempre sepamos lo que es bueno y lo que no es bueno, ¿no? Bueno, pues eso, muchos de nosotros tenemos en ocasiones la sensación de que cuando queremos abandonar un espacio denominado nuestra identidad, que no es nuestra zona de confort, sino nuestra identidad, entramos en otro lleno de dudas, de ambigüedad, de incertidumbre, donde nos sentimos perdidos, y pensar con claridad resulta muy complicado. Es como una noche oscura. ¿Y qué es la noche oscura del alma? ¿Y cómo atravesarla? Bueno, la noche oscura del alma es una experiencia profundamente transformadora que muchas personas viven en algún momento de su camino espiritual, y a veces, muchas veces también. Se trata de una crisis interna donde todo lo conocido parece perder sentido y se inicia una búsqueda genuina de verdad y propósito. En este programa exploramos qué significa atravesar esta etapa, cómo identificarla y qué prácticas pueden ayudarte a transitarla, con mayor conciencia y claridad. Como dijo Joseph Campbell, la cueva oscura es donde temes entrar y es donde está tu tesoro, cuidado. ¿Qué es la noche oscura del alma? Pues es una etapa crítica del despertar espiritual, caracterizada por una profunda confusión interior, pérdida de sentido y enfrentamiento con los aspectos más ocultos del ser. A menudo surge tras eventos dolorosos o momentos de crisis que sacuden las estructuras internas y obligan a replantearse el rumbo de la vida. No es un trastorno psicológico, sino una crisis espiritual que empuja al individuo a desapegarse de identidades previas y explorar su verdadero propósito. Durante esta fase se vive una desconexión aparente del mundo exterior y una confrontación con emociones reprimidas, heridas no sanadas y patrones limitantes. Esta experiencia puede resultar abrumadora, pero es precisamente este desmoronamiento lo que permite una reconstrucción más auténtica. Lejos de ser una señal de fracaso, es una invitación a soltar lo que ya no sirve para dar paso a una versión más integrada de uno mismo. Señales de que estás atravesando una noche oscura del alma. Pues aquí se van a sentir identificadas muchas personas, ¿no? Porque yo creo que muchas personas tienen una noche oscura del alma, ¿no? Sobre todo los que estamos en el camino de la búsqueda. Bueno, pues atravesar una noche oscura del alma puede parecer confuso al principio, especialmente porque sus síntomas suelen confundirse con estados emocionales o psicológicos comunes. Después hablaremos también de la diferencia de la noche oscura con la depresión, que es muy importante también. Sin embargo, hay señales claras que indican que se trata de una transformación espiritual profunda. Espiritual y psicológica, por supuesto. Compartimos algunas de las más frecuentes. Bueno, la pérdida de propósito, esta es una de las más frecuentes. Sientes que nada de lo que antes te motivaba tiene sentido y te cuesta encontrar dirección. Las metas que solían impulsarte ya no te representan. Desconexión espiritual. Te invade una sensación de que estás desconectado de lo divino, del universo o de cualquier forma de espiritualidad que antes te sostenía. En realidad, pierdes todas las creencias, llegas a tener dudas de todas las creencias que tienes. Introspección constante, pasas mucho tiempo cuestionando tus creencias, tu historia personal y los pilares sobre los que construiste tu identidad. Emociones intensas y contradictorias, porque experimentas tristeza profunda, ansiedad, ira o desesperación sin una causa clara. Estas emociones parecen surgir desde un lugar muy interno. Aislamiento voluntario, porque prefieres estar solo y evitar el contacto social. La soledad se vuelve necesaria para procesar lo que estás viviendo.
y deseo de liberarte de viejas versiones de ti mismo. Hay un impulso de soltar roles, máscaras y expectativas que ya no se alinean con quien eres realmente. Atracción hacia lo espiritual o lo místico, lo mismo que pierdes la fe, hay una cierta atracción, ¿no? A pensar del sufrimiento sientes una creciente necesidad de encontrar respuestas en enseñanzas espirituales, libros, terapias o prácticas de introspección. Y puede parecer una depresión, bueno, pero la diferencia entre la noche oscura del alma y la depresión, que es lo que vamos a hablar ahora, aunque comparten ciertos síntomas emocionales como la tristeza profunda o el vacío interior, la noche oscura del alma y la depresión no son lo mismo. La depresión es una condición clínica que puede requerir tratamiento terapéutico, mientras que la noche oscura del alma es una crisis espiritual que actúa como catalizador de una transformación interior profunda. En la depresión hay una sensación de estancamiento. En la noche oscura el dolor tiene un sentido evolutivo, aunque no sea evidente al principio. Durante la depresión, la energía vital tiende a disminuir drásticamente y es común sentir apatía, desconexión total del entorno y falta de motivación, incluso para tareas básicas. En cambio, quien atraviesa una noche oscura del alma suele estar inmerso en una búsqueda existencial. El sufrimiento está acompañado de preguntas profundas sobre el propósito, la verdad y el sentido de la vida. La confusión emocional convive con un anhelo de despertar espiritualmente. Otro aspecto clave es que la depresión suele estar en un estado cerrado donde la persona se siente atrapada sin salida ni dirección clara, y la noche oscura del alma, en cambio, aunque dolorosa, es un proceso dinámico que empuja hacia la transformación. A medida que se atraviesa, comienzan a surgir destellos de claridad, comprensiones internas y una nueva conexión con lo esencial, ¿no? Y las etapas que pasamos, por ejemplo, la noche oscura del alma no ocurre de forma repentina y ni uniforme. Se despliega en distintas etapas que reflejan el movimiento interno del alma hacia una nueva conciencia. Generalmente comienza con una ruptura del ego, seguida por una fase de vacío profundo y soledad, y culmina con la rendición, la aceptación y un renacimiento espiritual que trae consigo una mayor autenticidad y conexión y claridad interior. Eso, otra cosa también es la ruptura del ego y pérdida del sentido. Las primeras etapas suelen estar marcadas por una crisis que desmantela las estructuras personales con las que el ego se identifica, roles, logros, creencias y relaciones. Lo que antes daba sentido ya no sostiene, y la sensación de desorientación puede ser abrumadora. Esta desestabilización no es casual, es causal. Es la forma en que el alma comienza a librarse de construcciones que ya no son coherentes con su verdad más profunda. Y en este punto muchas personas sienten que tocan fondo, pues la vida tal como la conocían deja de tener valor. Estas certezas se desvanecen y se activan en un proceso interno que invita a soltar el control. Aunque dolorosa, esta ruptura es necesaria para permitir que emerja una identidad más alineada, sobre todo con el propósito del alma y con las expectativas externas y condicionamiento previo. El vacío es existencial, sí, y la soledad interior. Luego de la ruptura se experimenta un profundo vacío interior, y este vacío no es simplemente la ausencia de algo, sino una pausa que interrumpe el ruido habitual del mundo externo. La vida se siente sin dirección y los antiguos deseos pierden fuerza, dando paso a una introspección forzada pero fértil. El alma entra en silencio y ese silencio puede parecer insoportable si no entiende su propósito. Después viene la rendición, que es la aceptación y el renacimiento espiritual, ¿no? La etapa final de la noche oscura del alma comienza cuando la persona deja de resistirse al proceso y se entrega completamente a lo que está viviendo. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Totalmente. Esta rendición no es resignación, sino una apertura sincera a la transformación.
La aceptación permite ver el sufrimiento con otra mirada, ya no como castigo, sino como parte del camino hacia una conciencia más profunda. Y a partir de esta entrega surge un renacimiento espiritual. Se despierta una nueva sensibilidad, una conexión más genuina con la vida y una comprensión más clara de quién se es en realidad. Esta transformación no elimina el dolor vivido, pero lo integra como parte de una sabiduría mayor. Lo que antes parecía una crisis sin salida se revela como una oportunidad para empezar de nuevo desde un lugar más verdadero. Y bueno, las prácticas psicológicas y espirituales para transitar la noche oscura del alma. Durante la noche oscura, las prácticas espirituales no solo aportan contención emocional, sino que actúan como guías para comprender el propósito detrás del dolor, ¿no? Como siempre, recomendamos la meditación y la contemplación, que esta práctica ayuda a quietar la mente y a observar los pensamientos sin identificarse con ellos, a través del silencio consciente, y se cultiva una presencia interior que aporta estabilidad en medio del caos emocional. La escritura y silencio. Llevar un diario permite liberar pensamientos reprimidos y clarificar emociones. Combinando los espacios de silencio con la escritura, potencia la conexión con nuestra voz interna y promueve una autoexploración profunda. Conexión con la naturaleza, porque estar en contacto con los entornos naturales favorece el equilibrio y energético y mental, ¿no? La naturaleza actúa como espejo y sostén durante los momentos de mayor desconexión interior. Retiro a espacios sagrados. Eso no quiere decir que nos vayamos a donde tú quieras, un sitio donde tú sientas que es sagrado. Mira, yo la Peña de Arias Montano, por ejemplo, que es un sitio especial, o irme a pasear por el Guadiamar, o cosas así, para mí son como sagrados. Qué bueno. Hay un tema que no hemos hablado aquí nunca, pero está ahora muy de moda, que son también los registros acásicos. Consultar con un lector de registros acásicos. Pero esto conlleva a lo que traes de almas pasadas. Es una historia ya que es más de almas pasadas, ¿no? Ahí funciona y te dice muchas veces cuál es tu misión de vida, ¿no? El despertar espiritual después de una noche oscura del alma, bueno, pues superar la noche oscura del alma marca un antes y un después en la experiencia espiritual. Y lo que emerge tras esta travesía no es una versión idealizada de la persona, sino una identidad más auténtica y libre de condicionamiento. Y bueno, no podía faltar mi amigo Carl Jung aquí, ¿no? ¿Qué piensa Carl Jung de la noche oscura del alma, no? En las enseñanzas de Carl Jung, ¿no? Carl Jung, pionero en la psicología profunda, reconoció la noche oscura del alma como una etapa inevitable en el camino hacia la individuación. Para Jung, el alma humana debe enfrentar y reconciliarse con sus sombras, los aspectos reprimidos o renegados del yo, para poder alcanzar una verdadera madurez espiritual y psicológica. Esta confrontación puede generar un gran sufrimiento, pero también es la puerta hacia una conciencia más íntegra. Jung entendía que la oscuridad interna no debía ser evitada, sino integrada. Afirmaba que no hay despertar de la conciencia sin dolor, y consideraba que las crisis existenciales eran oportunidades para que el inconsciente aportara mensajes transformadores. En ese sentido, la noche oscura del alma no es un colapso, sino un proceso arquetípico de desintegración y reconstrucción del ser. Y el legado junguiano ofrece herramientas valiosas para transmitir este periodo, como el trabajo con sueños, la imaginación activa y la observación de los arquetipos personales, que ya lo hablamos también en cierta ocasión. El conjunto de estas prácticas permiten dialogar con el inconsciente, reconocer los contenidos reprimidos y avanzar hacia una versión más completa y auténtica de uno mismo. A lo largo de nuestra vida atravesamos periodos difíciles, perdemos seres queridos, sufrimos crisis más o menos profundas, y la noche oscura son circunstancias que crean vacío, que generan miedo, pero que hay que atravesar para avanzar, para crecer como persona y para enriquecerse, porque al final del túnel espera luz. Para evolucionar y crecer como persona en algún momento de nuestra vida, todos necesitamos experimentar nuestra propia noche oscura, una etapa donde las emociones como la ansiedad o la desesperación se apoderan de nosotros, perturbando nuestra mente y nuestro ego. Pero debemos mantenernos expectantes en estas noches, pues si claudicamos y abandonamos podemos sufrir las consecuencias de las pérdidas que habíamos adquirido, escapando de nuestro hábitat de confort.
La búsqueda de uno mismo lleva implícita la firmeza de continuar siempre para adelante. Implica aprender a superarse reiteradamente para ir aumentando lentamente los límites de la propia identidad. Nosotros exclusivamente somos los únicos que podemos definir lo que queremos hacer de nosotros mismos, los únicos que podemos contemplar las cosas desde un lugar privilegiado, siendo capaces de ver lo que otros no pueden observar a ras del suelo. Seguro que todos en algún momento necesitamos saltar, escapar, perdernos y desorientarnos. No, yo me desoriento hasta la rotonda, ¿sabes? Seguro que otras dimensiones perturbarán nuestro concepto de identidad, ¿no? Y a veces escapar del redil se convierte en una opción válida, pero no olvidemos que no tiene por qué ser la única salida definitiva. Encarar con decisión esa noche oscura es lo que conseguirá que salgamos de ella reforzados, como una persona diferente, con otra actitud vital. Nadie asegura que sea algo fácil. Puede parecer una auténtica travesía por el desierto, pero el resultado será un desarrollo personal y espiritual. Y personalmente, que he vivido noche oscura del alma, y confieso que en algunas veces me ha costado, incluso a veces me he planteado sobre todas mis creencias, si eran ciertas o no. Lo que sí puedo garantizar, que cada vez que he salido airoso y siempre más fortalecido. Y como broche hay unos consejitos que a mí me gustan. Muchas veces tenemos que poner orden, cortar el ruido, identificar lo que estorba, definir el próximo paso y recuperar la dirección de nuestra vida. Totalmente. Que no falte, ¿verdad, Isra? Totalmente. Bueno, pues eso era la noche oscura, que no era tan mala. A mí me pareció más triste. No son buenas. No, a ver, pero es un periodo... Si lo aíslas, no son buenas las noches oscuras del alma, como tú las llamas, ¿no? Son esos momentos de reflexión, de dureza, de donde ves la realidad, etc., ¿no? Pero sí es cierto que son necesarias para arreglarlo. Eso es como tocar fondo. La noche oscura del alma es como tocar fondo. Es que ya está. Llegas a eso, tocar fondo y decir, hasta aquí llegué, ya. Ahora para arriba, ¿qué pasa ¿no? aquí? No, ahora Claro. para arriba. Pero mira, esto se puede aplicar a los duelos. A un duelo, se puede aplicar a una pérdida, a un trabajo, se puede aplicar a una discusión con un familiar que pierde, a todo en la vida. Y en sí también a nuestro crecimiento de religioso, sí, espiritual, ¿no? Que llegas a pensar de que, ¿será verdad esto? ¿Será verdad que existe vida después de la vida? ¿Será verdad que el universo? Y empezamos a dudar de todas las experiencias que hemos aprendido. Y a mí eso me fastidia mucho, ¿sabes? Porque tengo una fe arraigada. Yo creo que el ser humano es así de desastre para muchas cosas, ¿no? Sí. Por llamarlo de alguna manera. Da igual las creencias que tengamos, cuando nos enfrentamos de verdad a las cosas es cuando dudamos de prácticamente todo, ¿no? Te puedes llevar toda la vida creyendo que hay vida después de la muerte, pero cuando llegan tus últimos instantes seguramente ahí tendrás muchas dudas de qué pasará o no. Y como todo, cuando tenemos unas creencias, pero cuando nos enfrentamos es cuando dudamos. El ser humano no mantiene la creencia férrea al 100% durante toda la vida. Se cambia a veces de chaqueta. Pero bueno, pero es bonito. Es bonito. Además, llega un momento que además sales más fortalecido, sí, sí, que sales con más fe. Y lo que sí, claro, cuando tú eso lo comentas con otras personas, victimistas, por ejemplo, que yo digo siempre que victimista es el peor paciente que puede tener una persona en la consulta, porque siempre le echa la culpa a los demás. Claro. No se echa. Entonces una persona que nada más que ve lo negativo, que somos como hormigas, que si nos pisan nos morimos y ya no hay más nada, pues eso cuesta, Es agotador. Cuesta agotador. Trabajo. Sí. Yo no intento convencer a nadie. Yo expreso lo que siento, que me dirán, este es un psicólogo loco, ¿no? Bueno. Pero me da igual, El mundo es de los locos. Mira Carl Jung y mira todos los locos que hay por ahí, ¿no? Bienvenido al mundo de los locos, ¿no? Los que creemos y tenemos fe, ¿no? Mira, hablando de soledad, de ¿Sí? Noches Oscuras del Alma, la canción de Alejandro Sanz que vamos a escuchar tiene mucho que ver. Ah, mira, sí, qué oportuno. Se llama Un zombie a la intemperie. Hostia, vaya título. ¿Vale? Y a quien quiera entender, que entienda. Ay, qué buenas palabras. Lástima que no lo podemos subir a YouTube, pero nos pueden escuchar en la radio. Hasta la semana que viene, Molina. Hasta la semana que viene, un abrazo.